Bueno, básicamente la estructura de lo que es la formación que se imparte aquí en la escuela forma parte de la red de escuelas de formación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Concretamente, bueno, pues formamos parte de la red de escuelas que nació allá por el año 93-94. El objetivo de este tipo de centros es la de formar a profesionales altamente cualificados de cara a su incorporación al sector, y para ello la Junta creó este proyecto por el cual se estudian cuáles son los sectores económicos más importantes en la economía andaluza y en función del sector más relevante en cada una de estas provincias crea un centro de formación de excelencia. En nuestro caso, como no podía ser de otra manera, el sector más importante que Córdoba tiene es la industria de la joyería, y prueba de ello, en el año 94 se crea el entonces Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, con ese objetivo, la de formar a nuevos profesionales, pero también la de seguir cualificando y seguir mejorando la capacitación profesional de los que ya están en activo, porque es importante formar a nuevos profesionales, pero también es importante mantener la adecuación de las competencias profesionales de los profesionales que ya están trabajando en el sector. Bueno, la formación que aquí se imparte, todo depende del número de acciones formativas que programamos. La duración de cada una de las acciones formativas es variable en función de la naturaleza de la materia. Tenemos cursos que van desde 200 a 300 horas a cursos más extensos que van a 590 o 620 horas, ¿no? Normalmente, otra de las novedades que este centro viene desarrollando y que por el cual ha apostado ha sido por el desarrollo de itinerarios formativos, permitiendo que un alumno pueda arrancar un itinerario formativo y sea dueño de su propia carrera profesional, decidiendo qué acciones formativas vienen a complementar mejor su perfil, sus inquietudes, tanto profesionales como personales. Entonces, normalmente el número de acciones formativas ahora mismo, pues por ejemplo para este año 2023 tenemos un total de 14 acciones formativas a desarrollar, y en total pues en torno a un centenar de alumnos y alumnas van a desarrollarse profesionalmente como joyeros a través de todo ese catálogo de acciones formativas. El reto último, y yo creo que la meta que tenemos, es el de la inserción laboral. Básicamente cada una de las actuaciones, cada día que se abren las puertas de este centro, cada instrucción que se le da a un alumno, cada curso que se planea, cada proyecto que se pone en marcha tiene un objetivo muy, muy claro, que es el de la inserción laboral de nuestros alumnos. Por lo tanto, el objetivo es el de conseguir el mayor número de alumnos insertados profesionalmente y con ello contribuir también a través de una formación de calidad a hacer más competitivas las empresas del sector joyero al cual estos alumnos se van a incorporar. Básicamente esa es nuestra meta, una inserción lo más alta posible, la contribución a través de esta formación a la mejora de la competitividad de las empresas del sector, y también como centro de referencia nacional contribuir a través de los diferentes proyectos que venimos desarrollando a mejorar la calidad de la formación en el sector joyero en nuestro país. Por supuesto, y de hecho somos conscientes. De hecho, hace muy poquito, en el marco de, como uno de los objetivos que tenemos, la de observación, análisis y adelantarnos a las necesidades que el sector va teniendo, acudíamos a la Feria de Vicenza, donde tuvimos ocasión de ver las últimas novedades tecnológicas que hay en el sector, y efectivamente tomamos conciencia de la necesidad que tenemos de incorporar todas esas novedades tecnológicas a la formación para que de esa manera nuestros alumnos estén plenamente capacitados para el manejo de toda esa tecnología cuando las empresas las quieren, y por lo tanto, de hecho ya estamos trabajando en fórmulas que permitan, si no la adquisición y la compra de una tecnología que rápidamente, dado cómo evoluciona, va a quedar obsoleto, estamos estudiando ver qué posibilidades y qué fórmulas pueden existir de renting o de alquiler de equipos que nos permitan en todo momento contar con esa tecnología en nuestros talleres. Bueno, yo no soy joyera, mi formación no es en joyería, mi formación es de ingeniería, y
yo llegué aquí a esta escuela en el año 2005 y llegué haciendo consultoría, que es a lo que me dedicaba en mi anterior etapa profesional. Y vine para desarrollar una serie de trabajos contratada por este centro, que entonces era un consorcio, y conocí así la joyería, llegué casi de forma accidental, pero llegué en un momento, en el año 2005, en un momento en que el sector estaba en pleno cambio. Fue el año en que se creó este parque joyero, fue un momento en el que el sector pasaba y salía de los talleres que estaban en muchos casos en esas viviendas familiares y los trasladaban aquí al parque, a un lugar con instalaciones industriales, con un potencial de desarrollo del sector muy elevado. Y bueno, pues eso me enganchó, el ver el potencial que tenía el sector, pues me enganchó y bueno, en 2007 empecé a trabajar aquí, en la Escuela de Joyería de Córdoba, como jefa de proyectos. Bueno, la Escuela de Joyería de Córdoba se crea en el año 1994, es una apuesta de la Junta de Andalucía por potenciar e impulsar lo que consideran sectores estratégicos. Crean una red de escuelas que en Córdoba se fundamenta y se centra en el sector de la joyería, pero existen en el resto de provincia andaluza otros centros de formación que se crean en esta red dedicados a otros sectores. Bueno, en Córdoba tenemos, además de la joyería, está en Encinas Reales la Escuela de la Madera, y bueno, en Almería está el mármol y en cada provincia existen escuelas dedicadas a diferentes sectores que se consideran estratégicos. En su inicio la escuela estaba en otra ubicación y también fue un salto cualitativo el traslado aquí al Parque Joyero en 2005, porque las instalaciones y la infraestructura que posibilitó este traslado fue enorme y se renovó todo lo que es la tecnología, que bueno, era puntera. En 2005, cuando la escuela se traslada a estas instalaciones, cuenta con una tecnología, con una maquinaria, con un equipamiento que muchas de las empresas todavía no disponían, con lo cual la formación que se impartía aquí permitía dar al sector un personal muy cualificado, incluso anticiparse a las necesidades del sector, porque antes de que una empresa dispusiera de una tecnología determinada ya podía contar con personal que estaba capacitado para su manejo. Simplemente la expresión Centro de Referencia Nacional expresa lo que somos, la referencia nacional en el mundo tanto de la formación y de la innovación a nivel nacional. El centro tiene 3 departamentos que se sintetizan en un departamento sobre todo dedicado a la innovación, a proyectos, un departamento dedicado a la formación y un departamento dedicado sobre todo al tema de la capacitación, y simplemente se trata de ser el referente de todo el sector nacional. Por ello, nuestro objetivo fundamental es adaptar la formación nacional a las necesidades del sector, innovar y transferir toda una serie de conocimientos para poder competir en un mercado globalizado como el que actualmente tenemos. Los retos siguen siendo siempre habrá algo más. Este mundo cambia considerablemente día a día y, por tanto, los retos que tenemos sobre todo se basan en transformar este sector, teniendo en cuenta que nosotros no podemos competir, como en el caso de España, por temas de recursos económicos humanos, sino que competamos en materia de innovación y transferencia de conocimiento. Ese sí es nuestro gran reto, que nos hace ser competitivos, puesto que somos la 4ª potencia europea en el mundo de la joyería, el 60% de toda la exportación, que por ejemplo en el caso de Andalucía a nivel nacional exporta el 60% de toda su joyería, y estos retos nos hacen transformar algo tan importante como es la formación. Si no existe una adaptación real al mundo de lo que es la empresa, será imposible que la formación tenga ningún valor. Quien crea empleo son los empresarios los que solicitan a ese personal y le tienes que dar personal cualificado. Más de 1000 empresas han participado en nuestros estudios de necesidades formativas, más de 1000 empresas divididas en comunidades autónomas, entendiendo que cada una de ellas representa desde la parte más artesanal, más industrial o la más comercial. Por eso esa adaptación hace que el mundo de la joyería vaya mucho más allá que una actividad meramente artesanal o industrial. Hay que pensar en la comercial. El centro tiene presencia internacional en todos los sentidos. Para empezar, forma parte de una red estratégica de centros de formación que está formada por el centro, cuya representación está en Europa, está en América. Durante muchísimo tiempo formamos parte de lo que es un consorcio
que estaba constituido por el Ayuntamiento, por lo que fue en su momento la Diputación y por lo que fue la Junta de Andalucía, que fue en su origen la tradición hasta ser CRN, y había alumnos de todo el mundo. Hay alumnos de este centro en todo el mundo, más de 54 premios nacionales e internacionales que hacen que la visión del centro pueda estar en cualquier lugar o en cualquier punto donde existe joyería. La formación que se imparte aquí en la Escuela de Joyería, hasta ahora hemos sido pioneros en implantar los certificados de profesionalidad en el ámbito de la joyería. Somos la primera escuela de España que imparte certificados de profesionalidad. Trabajamos con el Ministerio en la creación de los certificados y en la verificación de los mismos. Gracias a eso, pues, y al ser centro de referencia nacional, esa es una de las funciones del centro de referencia nacional, ¿vale? Y trabajar con el Ministerio en certificados, y por eso nosotros lo hacemos. Insisto, fuimos la primera escuela que lo implantamos y nosotros veníamos de una formación previa muy especializada. ¿Por qué especializada? Porque el origen de esta escuela es dar servicio a la empresa de joyería a través de personas que aprendiesen unas competencias determinadas. La joyería es muy industrializada. Yo siempre digo que Córdoba es una joyería artesana, o sea, no una joyería artesana, una industria artesana, ¿vale? Entonces tiene como un 80% de maquinaria, pero tiene luego un 80 o un 70 máquinas, 30 manual, ¿vale? Incluso más. Entonces yo siempre digo que no es industrial 100%, pero tampoco es artesana. Entonces, para dar respuesta a esas necesidades de las empresas, para lo que se crea esta escuela, y se establecen 5 profesiones, que eran engastador, sacador de fuego, modelista de metal, manual, fundidor y diseño como línea transversal. Y una duración de 3 años. Esa formación funcionaba. ¿Funcionaba por qué? Pues porque viene a suplir la formación que necesita un aprendiz dentro de una empresa para poder trabajar en cierta área. Y en su momento, pues funcionaba. ¿Qué pasa? Que esa formación era una formación particularmente nuestra. No estaba homologada por el Ministerio. Entonces llega un momento que el Ministerio nos ordena, digamos, que no podemos seguir dando esa formación, una formación fiable y buena para el sector, que tenemos que impartir certificado de profesionalidad, que es lo que realmente sirve para tener una titulación, digamos, un reconocimiento a nivel nacional, que era lo que se estaba moviendo a nivel nacional. Pensemos siempre que Córdoba es muy peculiar con respecto al resto de España. Entonces, de repente, tenemos que dejar el sistema que teníamos configurado, digamos, muy centrado en diferentes actuaciones, pero muy diferenciadas cada una de ellas, que replicaban un sistema productivo, industrial, entre comillas, industria artesana, ¿vale? Tenemos que abandonar eso y virar hacia los certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad, aparte de que son mucho más cortos, que son de 6 meses, el alumno no tiene especialización. Es todo lo contrario, polivalencia. Tengo que decir que la polivalencia es buena. A mí me ha funcionado. Yo, el hecho de tener 2 titulaciones universitarias, ser antigua alumna de la escuela, no he dejado de formarme porque yo soy inquieta, eso todo me enriquece y es lo que me ha permitido no salir del mercado laboral. Pero yo siempre le digo a los alumnos que deben de especializarse en algo, ser muy buenos, o sea, ser bueno en mucho y muy bueno en algo, porque si no, el mercado lo saca fuera. El parque joyero, bueno, el parque joyero siempre ha sido una aspiración del sector, ¿no? de toda la ciudad. El parque joyero realmente surgió porque tenía una necesidad todo el gremio joyero, todas las empresas joyeras cordobesas, de estar instaladas en un recinto
digno, no utilizando pues como se utilizaba anteriormente, que eran casas más o menos adaptadas en barrios tradicionales, muy plateros, muy joyeros cordobeses, como puede ser Cañero, como puede ser el barrio de San Lorenzo, La Golondrina. Toda esta tradición que hemos tenido en Córdoba de talleres de joyería en la propia ciudad, pero que indudablemente causaban un inconveniente grave a vecinos, a las propias instalaciones no estaban preparadas para meter potencia en cuanto a la maquinaria, potencia de luz. Entonces, desde los años 75, con la democracia, ya se empezó un runruneo de intentar en la ciudad de conseguir un polígono, una zona donde se establecieran todos estos talleres antiguos. Aquello fue evolucionando hasta que en el año 87 pues se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento en el cual Cunex, en aquellos momentos no era Cunex, de que se cedían unos terrenos y esos terrenos iban a ser el futuro parque joyero o polígono joyero, porque en ese momento no estaba ni definido el nombre. Hubo varios acuerdos con ayuntamientos, hubo la típica negociación, hasta que en el año 2001, si no recuerdo mal, 2000 se iniciaron la obra y se acabó de construir en el 2005, que fue la inauguración del Parque Joyero. Entonces el Parque Joyero sí supuso un cambio en el sector joyero andaluz, que pasamos todos de ser un sistema productivo, vamos a decir, bastante artesanal, a tener ya una infraestructura lo suficientemente potente como para poder desarrollar ya industria. Entonces supuso muchos cambios y también en parte pues una unión del sector, porque hasta entonces todos vivíamos o trabajábamos, mejor dicho, en diferentes casas o en diferentes fábricas adaptadas, pero sin contacto. El Parque Joyero pues supuso el que una gran parte de estos fabricantes pues nos conociéramos y fuese un cambio en el sector. El mayor cambio fue, por supuesto, el convertirnos en una industria, pero también el ser más transparentes y el más visibles para la ciudad y para las instituciones. Y el certificado de profesionalidad no es especialista en nada, por tanto los alumnos no salían formados con las necesidades que el sector tenía. ¿Por qué? Pues porque eran muy polivalentes. De las 600 horas, que aproximadamente son 6 meses, pasábamos de haber estado especializados 3 años a una polivalencia de 6 meses. Dentro de esos 6 meses, como diría, 2 meses y medio aproximadamente es teoría. Una teoría práctica que es importante, porque es verdad que como yo soy antigua alumna, antes no teníamos teoría en la especialización. Práctica, 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 práctica. Que al final lo que necesita un empresario es práctica, 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 práctica. Pero no había conocimiento. Yo el conocimiento lo he tenido que adquirir por motu propio, no porque a mí me lo haya enseñado nadie. Ahora sí. De hecho, yo ahora mismo he dejado una clase donde estoy hablándole a los alumnos de las propiedades de los metales, que es fundamental, de los tipos de joyas que existen, de las herramientas con las que se trabajan, de los costes del producto, de todo eso lo aprenden conmigo. Y eso es lo que yo les digo a ellos. Vuestra diferenciación con respecto a lo que hay en el sector ahora mismo, a los trabajadores de toda la vida, es que vosotros tenéis poca experiencia, porque no tenéis experiencia evidentemente, pero sí tenéis más conocimiento. Por tanto, tenéis que aprender en la empresa. Y a lo que iba con el certificado da polivalencia, el alumno sabe hacer de todo. Bueno, no de todo porque los certificados no están al 100%, no abarcan todas las competencias que tiene que conocer un alumno, o sea, un trabajador. Pues las competencias normalmente
dependiendo, si estamos en el certificado de elaboración de artículos de platería, las competencias son, por un lado, el área de dibujo artístico técnico y un poquito de CAD, que gracias a la Escuela de Joyería, el centro de referencia, pudimos introducir esa modificación porque los certificados arrancaban sin diseño CAD, sin dibujo CAD, cuando arrancaron en 2011. Y nosotros veníamos ya impartiendo 20 años atrás diseño asistido por ordenador. Y sale un certificado y no tiene incluido el certificado, o sea, diseño asistido por, más que diseño, replicación por ordenador, ni por prototipado rápido. No existe. Y gracias a nosotros pudimos cambiar de la parte de dibujo artístico y técnico, pudimos meter 30 horas de CAD, que es lo que dan en certificado de elaboración. Bien, pues esa parte primera la imparto yo, ¿no? Después, estoy hablando del certificado de las competencias que se adquieren. En el de elaboración, pues son 90 horas de dibujo artístico técnico y CAD, después pasan a ver artículos de metal precioso que son 50 horas, que es como un recorrido por toda la teoría de la joyería. Después planificación y control, también lo imparto yo. Todas esas competencias las imparto yo. Planificación y control de productos, porque como tengo el otro perfil de económica, puedo dar esas materias también. Y digamos que con eso se termina el primer módulo. Una vez que está este primer módulo acabado, que son 3 unidades formativas, pues pasamos al segundo, que es el de elaboración. Elaboración. Sí, indudablemente. Pero sería posible y deseable, tremendamente deseable, que se produjera una conciliación entre el uso y la aplicación de esas nuevas tecnologías a las que de ninguna manera hay que renunciar y el mantenimiento de los modos de hacer tradicionales. Es decir, el repertorio procedimental y técnico de la joyería y de la orfebrería tradicionales, de carácter manual, de carácter artesanal, constituye un patrimonio cultural de una importancia incalculable. Probablemente no nos detengamos a pensar sobre ello, pero si lo hacemos nos daremos cuenta de que esa importancia es de una trascendencia grande. Entonces habría que pelear por esa conciliación entre la manera de concebir y de proyectar la pieza y de la ejecución de los prototipos, de los modelos que son necesarios para comenzar la puesta en producción de cualquier pieza. Otra cosa será el procedimiento de reproducción que implementemos de cara a la producción, digamos, en masa, en determinadas cantidades, de unas piezas y otras, buscando un poco la popularización que es absolutamente necesaria dentro de este tipo de realización de piezas, ¿no? Pues sí, a mi manera de verlo, el déficit en la oferta de sacadores de fuego que pueda producirse ahora mismo obedece a que es una subactividad dentro de la realización orfebre y joyera que necesita un tiempo relativamente alto de formación. Es decir, preparar a un sacador de fuego para que resuelva con solvencia las situaciones que le va a demandar su perfil profesional, su campo de actividad, pues es algo que llevaría como mínimo pues 5 o 6 años, ¿no? Pero 5 o 6 años de trabajo diario de por lo menos 4 o 5 horas, ¿no? Evidentemente hay fórmulas que ya se han establecido, que se están tocando, aunque a lo mejor no al nivel que se debería, como por ejemplo la formación dual, es decir, permitir que el alumno o alumna se forme en determinados ámbitos dentro del centro formativo, pero luego continúe su formación en el seno de empresas reales del sector. Por ahí es por donde, a mi juicio, debería caminar el esfuerzo que se haga en el intento de formar profesionales de los que se está necesitando ahora mismo en el sector, ¿no? En el ámbito profesional.
Evidentemente, también hay que generar en el alumnado potencial una ilusión, un reconocimiento por el trabajo que puede desarrollarse en la esfera laboral una vez que haya finalizado su proceso formativo. Hoy los chavales con 14, 15, 16 años, muchos de ellos no tienen ni idea de cómo es el proceso de creación de una pieza de orfebrería o de joyería. Quizás los que por razones de índole familiar han tenido alguna aproximación al sector son los que de alguna manera pueden interesarse en ello. Es decir, si todos sabemos que solamente se ama aquello que se conoce. Si el chaval o la chavala no conoce cuáles son los recursos procedimentales, los recursos técnicos, la potenciación de su capacidad creativa y lo que puede generar esa formación, difícilmente podrá interesarse en desarrollar un proceso formativo que requiere esfuerzo y tiempo, y hoy pues los chavales, las chavalas pues, buscan algo que les aporte un medio de subsistencia de una manera muy rápida, ¿no? A lo mejor hay que hacer atractivo un enriquecimiento y un aprendizaje más pausado, pero más profundo de la cuestión, que conduzca a que se formen profesionales de este tipo, ya no solo en el sacado de fuego, sino también pues, en el engastado, en el grabado de joyería, en el repujado y en el cincelado, es decir, cada una de las subactividades características del sector. Lamentablemente tengo que decir que redondamente no. Ahí se ha producido una cesura, una división entre bueno, la generación que hoy está ya al borde de la jubilación en este sector y la incorporación de una nueva generación dentro de estas actividades profesionales, ¿no? Ha habido una pérdida, un detrimento de la consideración social en lo que atañe a los chavales y chavalas que hoy están entre los 14 y los 20 años, de cara a su incorporación a esta disciplina. Primero porque, bueno, se requiere en este ámbito un aprendizaje concienzudo y largo, relativamente largo. Y es difícil encontrar chavales y chavalas que quieran implicarse en ese proceso. Pero como ya te digo, muchas veces por desconocimiento de la cuestión, del propio proceso y de los resultados que puede obtener al final y de la capacidad de incorporarse y de obtener un medio de vida dentro de la realización profesional en el ámbito de la orfebrería. Evidentemente, es cierto que hoy los chavales y las chavalas adolecen de una falta quizá del espíritu de sacrificio que es imprescindible. No hace falta ser tampoco un asceta, pero sí que hay que tener una poquita de capacidad de sacrificio, de capacidad de tolerar la frustración en este ámbito profesional. Eso es muy importante porque no siempre uno empieza a obtener resultados a la primera de cambio. Y hay que, bueno, persistir, tener constancia, buscar canales propedéuticos de manera que uno pueda formarse en aquellos aspectos que considera que tiene más limitados, y eso no es fácil encontrarlo. Entonces habría que trabajar muy mucho sobre esa cuestión, sobre la recuperación de esa voluntad por parte de la chavalería. No es difícil en absoluto. De hecho es sumamente fácil, pero hay que tener voluntad para ello. Y ha faltado, se ha adolecido siempre de falta de voluntad en aquellos que tenían la capacidad de implementar los procesos formativos y la conexión entre unas etapas formativas y otras en este ámbito de la joyería y de la orfebrería.
evidentemente, lo que hay que hacer es ponerlos en marcha, poner en marcha esta conexión, estos canales de conexión. Es decir, que habrá que arbitrar los medios para que los chavales que terminan su enseñanza primaria o su secundaria obligatoria, pues pasen después con un conocimiento suficiente de cuáles son las potencialidades del trabajo en el sector a formarse en esta disciplina. Ese podría ser un canal de elaboración, en primer lugar, de materiales curriculares, de los que tan necesitado está este sector. No hay absolutamente nada. Es decir, yo hice mis oposiciones en el año 2010, después de 20 y tantos años de interino, y yo tuve que elaborar yo mismo mis temas, porque no existía nada al respecto. Entonces, pues ahí hay todo un mundo, todo un espacio que está virgen, que eso hay que rellenarlo y debería rellenarse. Y que tal vez esa sea la piedra angular que falta. Efectivamente. Para renovar la generación de plateros. Claro, efectivamente. Eso y la implementación de las condiciones formativas y de las condiciones de incorporación al mundo del trabajo que necesita este sector. Elaboración de artículos de platería, donde hay técnicas básicas, técnicas específicas, esmalte y grabado. Técnicas básicas esmalte y grabado no. Técnicas básicas y técnicas específicas. Las técnicas básicas son las técnicas que necesita una persona conocer para poder construir un elemento de orfebrería o de joyería básico, ¿vale? Partimos de metal, se funde el metal, se estira, se lamina y se conforma y se suelda una pieza básica. Técnica específica, pues ya ahí montamos una estructura, que habrán visto por ahí que hay muchas cosas hechas de orfebrería, una estructura más voluminosa y más ornamental. Digamos como el nivel 1 y nivel 2 de construcción. Todo partiendo de metales nobles y partiendo de metales nobles y no nobles, pero nosotros cada vez estamos introduciendo más el metal noble porque es como hay que trabajar, el certificado, no con latón ni con alpaca, con plata, ¿vale? Y lo estamos introduciendo. Una vez que hemos creado, la siguiente fase es ornamentar la pieza. Pues ¿cómo? Cincelándola, repujándola y haciéndole toda, grabándola. Entonces, esa es la fase el módulo de ornamentación de la fase de elaboración de productos de platería. Hemos diseñado, hemos montado, creado, hemos cincelado, repujado, ornamentado, le metemos esmalte en ornamentación también y terminamos dándole brillo, puliéndolo, dándole pátina y acabándolo para la venta al público final. El de elaboración no tiene engastado, el de reparación sí. El de elaboración, porque en los productos de platería hay muy poco engaste y el que hay es capaz un orfebre de elaborarlo, porque son engastes muy vastos, entre comillas, de piezas grandes, y si tiene que hacer algo también está capacitado, porque nosotros le enseñamos a hacer una garra, por ejemplo, para luego poderla incorporar. Pues con toda esa formación en, digamos, creación y construcción, acabamos con el módulo de organización de la actividad profesional de un taller artesano, que es, digamos, la gestión comercial o la gestión de la empresa, que también la imparto yo, ¿vale? Imparto muchísimas asignaturas, como podéis ver. También por el perfil polivalente, pero es verdad que, el alumno en 6 meses conoce todo eso. Por tanto, me diréis la especialización que ahí hay. En 6 meses conocer todo lo que os he dicho, ¿vale? Cuando eso son cosas... Por tanto, se lleva una pincelada, evidentemente. Es que yo tengo que dar la gestión de una empresa en 50 horas. Y es el último módulo que imparten. No es el último, es el penúltimo, porque el último son las prácticas profesionales no laborales, que es lo bueno que tiene, que es el nexo de unión entre el alumno formativo, o sea, en formación, con la empresa. Con el tiempo, te digo con el tiempo porque nuestra asociación, la Asociación Provincial de Joyeros, que actualmente es la que yo presido, ha cumplido 44 años.
Entonces es mucho más nueva que aquella. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues esta asociación es la que se dedica, y además viene en su reglamento, su función principal es los derechos propios del sector, para proteger sus derechos y además para promocionar lo que es su actividad. Por otro lado, también es la que se erige como interlocutora entre el sector y las instituciones. Bueno, pues actúa como observatorio para saber cuáles son las necesidades que existen en el sector, plantea soluciones, se las plantea a los mismos empresarios o en el caso de que sea necesario se le plantean a las diferentes instituciones de las que dependemos, de las que depende nuestra industria, y esa es la labor principal de la Asociación Provincial de Joyeros. Es una forma de aglutinar y de formar un grupo importante de joyeros para que, bueno, todas sus necesidades y sus pretensiones puedan ser trasladadas debidamente a quien corresponda.